Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra, dice la Escritura, ¿sí o no? Entonces vinieron a él, como dice, unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba e hicieron una abertura y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, dice la palabra. ¿Por qué habla este así? Blasfemáis, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Les preguntaba el Señor. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levanta tu lecho, toma tu lecho y anda? Dice la Escritura. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos conocerte un día más, Señor. Hoy vamos a aprender acerca del avance constante, Señor. Pero el avance constante tiene algo especial, Señor, porque tu palabra dice que es mejor que anden dos en el camino, porque si uno cae, el otro lo puede levantar, Señor. Así que sea nuestra vida siempre contigo, estando tomados de tu mano, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Fíjense, acabamos de leer Marcos, y era un día como el Señor acostumbraba a hacerlo. Pero si se dan cuenta, el Señor no predicaba en las sinagogas, sino que iba a estudiar como lo hacían los rabíes, los maestros de la ley. Pero mayormente su ministerio estuvo en la calle, en las casas de algunos y de otras personas. Y me llama mucho la atención porque Capernaum era el lugar, o era el pueblo donde Pedro vivía. Y Capernaum fue uno de los pueblos en donde el Señor Jesucristo hizo más milagros conforme a la Escritura. Y en esta ocasión vemos que el Señor llega a una casa de cierto hombre, y dice la palabra que entra Jesús otra vez, como en el versículo 2 dice: entró Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaba mucha gente. Dice la palabra que a donde el Señor estaba, ahí la gente se agolpaba. ¿Por qué? Primero, cuando la gente va a Jesús es porque la gente tiene necesidad. Y cuando vienes tú a la casa de Dios, a lo mejor tienes trabajo, tienes salud, tienes alimento y todo, pero siempre tienes que venir con un corazón con necesidad. ¿A qué me refiero? Con un corazón hambriento de la palabra de Dios. Esa es la mayor necesidad que debe de haber en ti cuando vienes a la casa de Dios. Porque les voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas a un restaurante, ¿cuál es tu necesidad? Comer. Cuando vas a las aguas de horchata de la Michoacana, ¿cuál es tu necesidad? Beber agua, porque tienes calor o quieres una paleta. Cuando vas, a X lados, porque tienes alguna necesidad. Y a la casa de Dios siempre tenemos que venir con la necesidad de la palabra de Dios. ¿Sale? Entonces dice que la gente se agolpa en ese momento a escuchar lo que el Señor estaba enseñando. Y Capernaum era el lugar de la región del apóstol Pedro, y al Señor le gustaba constantemente visitar este lugar. ¿Por qué? Porque había mucha necesidad, porque también sabía el Señor que había gente que tenía esa fe suficiente para que la gente fuera sanada. Y si hay algo con lo que tú le puedes agradar a Dios, ¿cómo pueden agradar a Dios ustedes, mis hermanos? Estando con Él, orando, haciendo esto y el otro. Hay algo que al Señor le place y hay algo que al Señor le agrada. Y si quieres verlo tú de esta manera, robarle una sonrisa a nuestro Señor, que tú tengas fe. Si hay algo que sorprendía al Señor, era el nivel de fe que la gente tenía, pero esa gente era contada. Porque no sé si recuerden cuando el centurión va y le dice: oye, ¿qué crees? Que mi criado está enfermo, pero necesito que vayas y lo sanes. Y le dice el centurión: bueno, es más, ni siquiera vayas, con solo que digas la palabra será hecho. Y el Señor se sorprende y dice: wow, porque ni siquiera en mi pueblo, ni siquiera los judíos han tenido este nivel de fe que este hombre romano está teniendo para conmigo.
¿no? Y así debe de ser tu fe en Cristo todos los días, que tú no ves la manera, que tú no ves cómo es que Dios va a hacer algo en ti, pero tú confías en Él ciegamente y dices: Señor, no veo cómo vaya a solucionarse eso, pero tengo la fe suficiente de saber que el día de mañana todo va a estar bien, que todo va a estar en su lugar. Y me llama mucho la atención que una vez más se acerca un paralítico al Señor, pero ahora este hombre es llevado por personas que dice quiénes eran, sus amigos, dice la palabra. Y ahí está el secreto, mis hermanos. Hoy quiero hablarles precisamente de esta cuestión. Nos habla de 4 hombres que tenían la necesidad de recibir un milagro, que solo el Señor Jesucristo podía hacer, y era en favor no solamente de Él. Y algo que hay en el corazón del hombre es que pedimos, y creo que todos lo hemos hecho, pedimos en favor nuestro. Dice: Señor, sáname, bendíceme, ayúdame, guíame, préstame, enséñame, y todo. Y cuando es porque es para mí. Pero en pocas ocasiones decimos: Señor, ayúdalo, bendícela, prospérala, enséñala, ministrala, dale a Él y no me des a mí. Porque siempre el hombre tenemos la costumbre de que solamente recibir nosotros y nosotros y nosotros y nosotros y nosotros, porque así se nos ha enseñado, o porque así lo percibimos simple y sencillamente. Pero me llama mucho la atención cómo estos hombres, estos 4 hombres, se dan a la tarea de llevar a su amigo, a llevarlo a donde está el maestro. Pero dice la escritura que llegan en ese momento y tenían un problema bastante grande. ¿Y cuál era ese problema? Que había muchísima gente, pero tenían esa imperiosa necesidad de que el Señor hiciera algo en la vida de su amigo. Imagínate, por ahí dicen que en el ministerio no hay amigos. ¿Qué dicen ustedes? ¿No hay amigos en el ministerio? La palabra nos enseña que sí. ¿Pero esos amigos te van a traicionar? Sí. Si al Señor lo traicionaron, esos amigos en algún momento te van a dejar. Eso es tan normal, mis hermanos. Pero dentro del ministerio hay amigos. Y uno de los secretos en los ministerios para que tú puedas avanzar es que te tienes que rodear de gente como estos amigos. Tienes que aprender a rodearte de gente que te lleve a la presencia de Dios, de gente que si te ve desanimado allá afuera te diga: vente, vamos a la casa de Dios. De gente que si te ve enfermo diga: oye, ven, voy a orar por ti. Tienes que rodearte de gente que vea que tiene necesidad y que ellos también sean esa mano extendida. Y difícilmente dentro de la iglesia a veces encontramos a gente así. Pero cuando encuentras esa gente, mi querido hermano y mi querida hermana, guárdalas como ese tesoro, lo dice la palabra. Incluso los proverbios enseñan eso, que guardemos a nuestros amigos porque son de grande bendición en el tiempo de angustia. ¿Cómo dice el texto, si alguien lo recuerda? Que habla acerca de los amigos y habla precisamente acerca de lo que les estoy diciendo. Entonces, fíjense, estos hombres habían escuchado por ahí que había alguien que se llamaba Jesús, y habían escuchado que ya había sanado al paralítico de Betesda, aquel hombre que llevaba 38 años ahí sentado a la espera de un milagro. ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso? Y esos hombres dicen: bueno, si ese hombre que llevaba 38 años fue levantado y hoy anda predicando la palabra, creo que Jesús lo puede hacer ahora con nuestro amigo. Y estos hombres se dan a la tarea. No sabemos si estaban trabajando, no sabemos si hacían esto, el otro, aquello, pero la Biblia sí nos dice que estos hombres tenían una necesidad, y no en favor de ellos, sino en favor de alguien que era su amigo. Y tienes tú que aprender a rodearte de gente que se complazca de que a ti te vaya bien. Tienes que rodearte de gente que diga: wow, hermano, hermana, me da mucho gusto saber que tu negocio, que tu trabajo, que tu casa, que ya estás construyendo, que ya tienes, que ya le cambiaste las llantas a tu auto, que no sé, que tu negocio ya creció. Tienes que aprender a rodearte de gente así, mis hermanos. Porque gente que te va a envidiar sobra. Pero aquellos que realmente desean tu bien, los cuentas con los dedos de las manos y todavía te sobran dedos. Porque es algo tan normal que Dios me bendiga a mí, pero cuando Dios lo hace contigo, me puedo molestar. ¿Sabes por qué? Porque dentro del corazón del hombre siempre hay esa avaricia, esa codicia, eso de decir: híjole, ¿por qué a él sí y a mí no? Y eso siempre va a pasar en el corazón del ser humano. Entonces, tienes que aprender a relacionarte con gente que te acerque a Dios. Y de verdad, mis hermanos, no lo digo de manera religiosa.
Por eso a mí me encanta venir los martes, los jueves y los domingos, porque me rodeo de ustedes. Cuando yo vengo a la casa de Dios, hoy lo que Dios hace para mí, es más, el jueves saben que vamos a tener nuestra noche ahí de mexicana exactamente, pero toda la gloria es para Dios. Tenemos que venir a cantar a nuestro Señor, tiene que haber palabra, porque si no hay palabra, no hay chiste de esto. O sea, la palabra, la presencia de Dios es lo primero en nuestra vida, pero después nos vamos a comer un elote bien sabroso, una tostadita bien rica, una agüita de horchata bien deliciosa. Pero fíjense, tenemos que aprender a rodearnos de gente que nos acerque a la presencia de Dios. De verdad. ¿Sabes por qué? Porque amigos tú tienes muchos. Y si tienes un problema con, vamos a decirlo, con tu esposa, el amigo que no conoce de Dios te va a decir que la dejes, que la cambies, que esto y el otro. O en el caso de las mujeres, no, si no, no le des de cenar, o échale mucha sal a su comida para que se le quite, para que deje de andar ahí haciendo cosas, ¿no? Pero el hombre que conoce a Dios te va a decir, honra a tu esposa. La mujer que conoce a Dios te va a decir, honra a tu esposo, ora por él. ¿Te das cuenta cómo son consejos completamente diferentes, pero los dos son tus amigos? ¿Me doy a entender o no? Pero realmente amigo es aquel que te va a llevar a seguir las huellas que Cristo ya dejó marcadas en el camino. Entonces, amigos tienes muchos, pero realmente amigos que te acerquen a Dios son contados. Y esto pasa exactamente con este hombre. Dice el 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado. ¿Por cuántos dice? Por 4. Por 4. ¿Y saben qué significa el 4? En la numerología bíblica significa la gracia. Y cuando la gracia de Dios llega a la vida de ustedes, mis hermanos, todo lo que ustedes puedan recibir, precisamente por eso se llama gracia. No lo merecemos, pero Dios nos lo ha entregado en nuestras manos. Y esto en este caso es la salvación que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice el 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Fíjense, ellos decían, tenemos que llevarlo ante el maestro. Y decía uno, oye, pero ¿qué crees? Que hay un montón de gente y la puerta, pues en la puerta no se puede ni pasar. Ya quise entrar por el baño, pero ¿qué crees? Que hasta en el baño hay un montón de gente ahí escuchando la palabra. Y por la cocina, ¿qué crees? Que ya fuimos por la cocina, pero ya están preparando para después de la predicación. Ya está el café y el pan y tampoco se puede pasar porque está atascado. Y decía el otro, bueno, vamos a especular. Decía uno, híjole, pues yo creo que ya será para la predicación de mañana. Mañana nos levantamos temprano y lo traemos. Pero uno de los 4 dice, no, nosotros venimos y ese cariño que yo tengo hacia mi amigo, hacia mi hermano, estoy especulando, no lo dice así, pero a mí me place, me complace, me daría muchísimo gusto, mucho placer ver que mi amigo que está paralítico hoy fuera sanado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subirnos al techo, lo vamos a aventar, a ver si, o una de dos, o atraviesa el techo cuando lo aventamos o hacemos un hoyo nosotros, decía, ¿no? Vamos a suponerlo, lo suben y se dan a la tarea de abrir un hueco. Y siempre la palabra de Dios, tú lo lees y dices, hicieron un hoyo. Pero hay una enseñanza hermosa detrás de todo esto. Aquellos que realmente son tus amigos se van a esforzar por ti. ¿Me doy a entender o no? Aquella que dice, no hermana, realmente yo estoy con usted, se van a esforzar por ti, te van a buscar y esto y el otro y aquello. Los que dicen, sí, yo soy tu amigo, pero el día de mañana que ya no estés o que no te vean, se van a olvidar de ti. Pero eso, les voy a decir algo, mis hermanos, como seres humanos, eso hacemos constantemente. Nos olvidamos de la gente que nos ayudó, nos olvidamos de la gente que hizo esto y el otro, pero ¿qué crees? Que Dios no es como nosotros. O decimos, es que esto y el otro y aquello, pero Dios sigue siendo tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso con nosotros, que Él nunca te va a dejar, mi querido hermano, mi querida hermana. Él jamás te va a dejar. Entonces dice la palabra que ellos no querían irse sin su milagro, lo pasan por la parte de arriba y se las ingenian para bajarlo delante del maestro. Y créanme, mis hermanos, que esto sorprendió al Señor. Se los aseguro, es más, el día que lleguemos allá a la presencia de Dios, le van a preguntar, oiga, es que el pastor nos dijo que te sorprendiste, y les digo que va a decir, sí me sorprendí, porque pudieron haberse formado, hubieran podido tomar su boleto,
y esperarse. Pero era tanto su deseo, era tanta la necesidad de ver a su amigo levantado, de ver a su amigo una vez más de pie, que se subieron a la casa e hicieron un hoyo y todavía se dieron a la tarea de bajarlo para poder presentarlo. Y ese es el tipo de fe que agrada a Dios. Aquella fe que se mueve, aquella fe que acciona, porque la fe es accionar. No es decir, yo creo en el nombre de Jesús que voy a recibir un pago el fin de semana y voy a estar dormido en mi casa todos los días. ¿Qué crees que no me va a llegar? No porque no tenga fe, pero la fe se tiene que poner en acción, mis hermanos. Hay cosas que tú no puedes hacer. Hay cosas que tú no puedes hacer y eso sí tienes que orar. Y si tú lo quieres, sentarte y esperar. Pero hay cosas que tienes que creer en fe, pero tienes que accionar, tienes que moverte, decir, Señor, yo creo en el nombre de Jesús que voy a recibir un trabajo, pero te levantas temprano, te sales a las 7 de la mañana y no a las 12, porque a las 12 pues ya nadie te va a dar trabajo. Es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, dice más adelante, al ver Jesús la fe de ellos, fíjense, ¿por qué el milagro llegó a la vida del paralítico? ¿Por su fe? ¿Por la fe del paralítico? No. Fíjense cómo lo dice. Al ver Jesús, no dice la fe del paralítico. Dice al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ni siquiera dijo por tu fe, aunque estás tullidito y no puedes caminar, por tu fe, ya levántate. No, dice, por la fe de ellos, porque yo vi su esfuerzo de que te trajeron y estaban hasta el final, estaban hasta la cola de la fila, pero se las ingeniaron y te pasaron y te brincaste a todos. Por la fe de ellos, decía el Señor al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Primero, si se dan cuenta, él tenía una necesidad, ¿sí o no? ¿Por qué no sanó primero sus pies? Porque ahí no dice que lo hizo primero. Primero le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes por qué? Te voy a decir algo. Dios quiere verte sano, sana. Por supuesto que sí, mi querido hermana. Pero Dios tiene más interés por lo que hay dentro de ti. Porque antes de que él fuera sanado, sabía el Señor que dentro de su corazón necesitaba ser primero sanado lo que había dentro de él, los errores que había cometido, los pecados que había cometido anteriormente. Y tú preguntarás, ¿qué pecado puede cometer aquel que es paralítico? No tienes idea de cómo la mente del ser humano, o si tienen idea más bien, de cómo trabaja la mente del ser humano. Y se lo decía el Señor, para que puedas ser sanado, primero tengo que perdonar lo que traes dentro de ti. La incredulidad, la falta de fe, la enfermedad, de que crees que ya no vas a sanar, de que Dios ya no puede cambiar tu vida, de que ya llevas mucho tiempo y nada más nada, que esto y el otro y aquello. Primero el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Primero lo estaba restaurando internamente, me doy a entender, ¿sí o no? Y muchos andamos sanos por fuera y caminamos y brincamos, nos movemos y hablamos, pero por dentro quizá espiritualmente estamos enfermos. Y ese es el mayor interés que Cristo tiene con la vida de sus hijos, que haya sanidad primero en su alma, en su espíritu, para que después se pueda reflejar algo externo, que en este caso es en la carne, que tenga sanidad. Pero andamos afanados buscando sanidad física y esto y el otro, y se lo vuelvo a repetir, no está mal, mis hermanos. Pero hay un corito viejito, hermano Oscar, y se lo debe saber, no porque esté viejito, pero no lo sabemos. Pero dice que yo le alabo ¿cómo dice? Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz, y si me faltara la voz, con las manos. Si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltaran los pies, yo le alabo con el alma. Y si ya no tengo el alma, es porque ya entregué el equipo, ya colgué los tenis y estoy en su presencia. Así debe ser nuestra adoración a Dios. Señor, es que tengo gripa, Señor, y no te puedo cantar porque estoy mormado. Bueno, con tu espíritu. Señor, es que no puedo por los pies, no puedo con las manos. Bueno, con tu espíritu. Pero siempre hay algo que tú puedes ofrecer a Dios. ¿Me doy a entender? Entonces le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, no por él, sino por ellos. ¿Sale? Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Y fíjense,
Los escribas hoy en este tema los vamos a ver como la oposición, como los enemigos de la fe. Porque los escribas era una secta que acusaba al Señor o que constantemente estaba retando al Señor. Pero fíjense cómo, a pesar de que no creían que Él era el Cristo, siempre estaban ahí en el chisme. ¿Se dan cuenta? Porque eran opositores, no eran oidores, eran completamente opositores de lo que el Señor, de lo que el Maestro estaba enseñando en ese momento. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que siempre que tú quieras un milagro para la vida de alguien más o para ti, van a haber opositores de la fe que te van a decir, híjole, ¿tú crees que vas a sanar? O sea, vete en el espejo y eres bien pecador, bien pecadora. Sí, lo somos, pero la sangre de Cristo es la que nos justifica. Y si el enemigo viene y te dice, es que esto y el otro y aquello y así, tú dile, Cristo es el que me justifica. Porque siempre van a haber opositores. Y el Señor, cuando le dice esta cuestión, tus pecados te son perdonados, empiezan ahí los opositores a decir, bueno, empiezan a pensar dentro de su corazón. Entonces, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas eran escritores o los secretarios de los maestros que copiaban, valga la redundancia, las escrituras. ¿Sale? Dice que reflexionaban profundamente, cavilar es reflexionar profundamente en el corazón. Eso significa cavilar. Y decían, ¿será posible que un carpintero, porque eso era lo que el Señor hacía antes de iniciar su ministerio, ¿será posible que un carpintero, que ahí medio que hace las sillas chuecas, que hace ahí medio las mesas y así, pueda perdonar los pecados? Y eso era algo que a los fariseos, que a los escribas, les ardía en su espíritu fariseo, en su corazón lleno de tantas cosas. ¿Por qué? Porque a los enemigos de la fe aborrecen que a ti te vaya bien. Los enemigos de la fe se enojan cuando tú recibes un milagro de Dios. Los enemigos de la fe se molestan, o aquellos que dicen que son tus amigos, que no lo son, se molestan cuando Dios te empieza a bendecir. Y si Dios te da, vamos a suponer, Dios te sana de la enfermedad y dices, ay, que pues, de seguro cometiste un pecado grave para haberte enfermado. Y si hoy traes un carro, una camioneta y Dios te da algo mejor, no, de seguro ya anda en negocios chuecos y ya está de poner su negocio allá en la esquina. Yo sé que, porque a la gente no le gusta verlos bendecidos a ustedes. ¿Es en serio, mis hermanos, de verdad? ¿O nada más pasa en mi pueblo? No, en todas partes. Porque Xochitepec no es mi pueblo. Bueno, sí, ya, es el pueblo de Dios, ¿no? Pero yo soy de San Mateo. ¿No? Entonces, empiezan ahí a pensar ellos dentro de su corazón. Y decían, fíjense cómo decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, decían estos hombres. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Decían estos hombres. Y conociendo, fíjense bien, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis? O sea, ¿por qué piensan de más? ¿Por qué nada les parece? ¿Por qué no están conformes con este bien que la gente está recibiendo? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Y dice la palabra que Dios es el único que escudriña el corazón. Y lo vemos aquí de una manera tangible. Y no es esta la primera ni la última vez en la que el Señor va a escudriñar, porque hasta el día de hoy Dios sigue escudriñando el corazón de aquellos que le conocemos e incluso de aquellos que no le conocen. Dios sabe que muchos de ustedes se están esforzando. Dios sabe que muchos de ustedes tenemos necesidad de Él. Dios sabe tantas cosas de nosotros, pero creemos nosotros aún tenemos esa falsa idea de que podemos engañar u ocultar cosas a Dios, pero no. Delante de Dios es como cuando abres tu Biblia. Tú la puedes abrir en el momento que quieras, en la página que quieras. Así es tu vida delante de Dios. No hay nada que nosotros podamos esconder. Absolutamente nada, mis hermanos. Entonces, esto era lo que el Señor estaba discerniendo en el corazón de estos hombres. Y eran cosas que ellos no podían entender. Ellos no decían, bueno, pero ¿cómo es que sabe lo que pensamos? ¿Cómo es que ni siquiera lo decimos y ya sabe lo que estamos pensando? Bueno, porque de Él venimos, porque Él nos creó. Y lo decía el salmista, mi embrión, incluso mi embrión, vieron tus ojos.
Desde antes de la fundación del mundo, tú ya sabías quién era yo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya los había llamado a cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo no los va a conocer si Él nos formó, si Él nos creó? Amén. Y decía, ¿qué es más fácil, versículo 9, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levanta tu lecho y anda. Es decir, que no lo sanó enseguida. Ahí lo está diciendo. Y les decía, bueno, a ver, ustedes meditan y piensan. Pero yo creo que el Señor lo hacía de una manera no burlona, no, sino para que ellos incluso también creyeran. Y le decía, a ver, muchachos, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta tu lecho y vete, muévete. Y en ese momento dice la palabra que cuando el Señor habla, las cosas se tienen que hacer. Y en ese momento que el Señor dice, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda, este hombre no lo dice ahí, pero es obvio que se pone de pie y todos quedan sorprendidos. Y Jesús los cuestiona y les dice, ¿qué será más fácil? ¿Hacer esto o hacer lo otro? Porque estos hombres peleaban por lo que fuera, por el día de reposo, porque no se lavaban las manos, por la comida, porque tomaban Coca-Cola, porque era pecado tomar coca y mejor que siempre va a haber así. Entonces, el secreto para que tú puedas recibir un milagro, mi hermano, por parte de otros, es que aprendas a rodearte de gente que te quiera ver bendecido. De gente que te acerque a la presencia de Dios. De gente que diga que si el día de mañana te ven triste o si por X o Y razón tuviste un tropiezo y caíste, que esos 4 amigos vayan por ti y te digan, oye, vente, vamos, te vamos a llevar al maestro para que haga otra vez la obra en ti, para que haga un milagro en ti. Rodéate de esa gente. Se los vuelvo a repetir, gente que está del otro lado, hay muchísima allá afuera, hay muchísima gente que no quiere verte prosperado, pero si tú aprendes a buscar dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, a hombres y mujeres, hombres con hombres y mujeres con mujeres, que te lleven a la presencia de Dios, créeme que te vas a sentir más seguro. Porque si la palabra del Señor nos enseña que es mejor 2 que 1, imagínate 4 que 1. ¿Me doy a entender? Si vamos 4, a lo mejor yo me tropiezo y me caigo, y entre esos 4 me van a cargar. Y cuando uno de ellos se canse, hay un relevo que va a suplir al otro, y así nos vamos a ir ayudando. Así tenemos que ser nosotros como iglesia. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué es el lecho? Porque le dice, toma tu lecho, levántate y anda. El lecho es el pasado que espera que en algún momento te canses, regreses a tu zona de confort. El lecho es una zona de confort, mis queridos hermanos. ¿Por qué siempre el Señor dio la orden y le dijo, toma tu lecho, levántate y anda? ¿Por qué no dijo, eres sano y ya, pues si quieres quédate aquí? Porque ya era un lugar seguro. Ya, es más, en esa esquina ya todos lo conocían porque decían, no, aquí está el paralítico, no sé, vamos a ponerle un nombre. ¿Ahí se llama Juan aquí? No. El paralítico Juan. Y Juan, el paralítico Juan, ya sabía que a la hora de la comida todos pasaban y le daban un taco. Él ya tenía un taco seguro, porque ya llevaba tiempo ahí. No sé cuánto, pero quiero suponer que ya llevaba mucho tiempo. Pero siempre el Señor decía, toma tu lecho y anda. Se lo dice al de Betesda, se lo dice a este hombre, se lo dice a otros que estaban en la misma condición. ¿Por qué el Señor se los dice? ¿Sabes por qué? Porque cuando al ser humano no le funcionan las cosas, tiende a regresar a su lugar de origen. Por eso es que el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda, porque le dice, recoge todas tus cosas para que el día de mañana que las cosas se pongan difíciles, no vuelvas a venir a sentarte a este mismo lugar y te vuelvas a estancar como lo estabas hoy. Eso es el lecho, regresar a tu pasado cuando las cosas no te están saliendo como tú lo habías planeado. Entonces, dice el 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Imagínense ustedes que ustedes fueran ese paralítico y estábamos todos ahorita nosotros y el Señor Jesús está de este lado haciendo milagros y el paralítico es Luis que está sentado ahí atrás. Que veamos cómo su suegro, su cuñado y los hermanos lo meten
Y después veamos que Luis sale sobre sus 2 piecitos bien feliz cargando todo su bonche de cobijas. Sería sorprendente para nosotros. La pregunta es, mis hermanos, ¿Dios sigue haciendo milagros en nuestra vida todavía? ¿Han visto ustedes un paralítico levantarse? ¿Quién sí lo ha visto? Yo sí, mis hermanos. Yo sí. Hace como, no les miento, pero hace como 4 años, ni siquiera, yo no oré, yo estaba de espectador nada más, la verdad. Yo ni siquiera estaba orando. Pero me acuerdo que oró un pastor ya grande. Y literalmente, es más, mi esposa es testigo de eso también. Era una señora más o menos como de 70 años. Y yo en ese tiempo, yo creo que, pues sí, yo ya tenía conociendo la palabra como 7 años, pero yo estaba de espectador. Empezaron a orar por la señora empezó a tener un poquito de movimiento en sus pies, y así, y así, y así. Y estuvieron orando por ella, mis hermanos, como unos 5 minutos, yo creo, exagerado. Y no les miento, mis hermanos, pero la señora salió caminando, mis hermanos. Ahí se quedó la silla. ¿Y Dios seguirá haciendo milagros el día de hoy? Sí, pero nos hace falta creer y nos hace falta rodearnos de gente que nos acerque a su presencia. El Señor nos lo ha enseñado. Es mejor andar en grupo que andar como lobo solitario. Porque cuando andas en grupo, si enfermas, ese grupo te va a ayudar. Si tienes hambre, ese grupo va a suplir. Si te pasa esto, ese grupo va a estar para ayudarte. Pero si te aíslas y quieres vivir una vida cristiana solo, nadie va a estar cuando necesites. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a vivir solo. Entonces, e incluso lo dice la palabra y el Señor lo decía, no es bueno que el hombre esté solo. Le da a su compañera, le da a sus hijos, le da a gente que lo acerque a su presencia. Entonces, pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Para que tú sigas avanzando, rodéate de gente que vaya hacia la misma dirección que tú vas. ¿Hacia dónde van ustedes, mis hermanos? Hermano Víctor, ¿hacia dónde va usted? Hacia Cristo. Hacia Cristo. Hermano Oscar, ¿hacia dónde va usted? A Cristo, al cielo. ¿A dónde va usted, mi hermano? Con Cristo. Hermano Beto, ¿a dónde va usted? Rodéese de gente que no va al centro, que no va. Por ahí dicen que todos los caminos van a Roma, pero no queremos ir a Roma, queremos ir al cielo, queremos ir a donde Cristo está. Entonces, rodémonos de gente, de mujeres que van hacia la presencia de Dios.